Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro, ¿cuánto tiempo? Pues sí, bastante. Hace tiempo que ya no venías por el canal. He querido traerte en esta ocasión porque el otro día estuvimos comentando una cosa muy interesante y yo quiero que la gente sepa cómo inviertes tú, porque eres una persona que comunica de forma genial, que tiene mucho conocimiento, pero al final la gente quiere tener una referencia a la que seguir, quizás. Entonces, ya hace tiempo trabajamos juntos y nos dabas a nosotros charlas, nos explicabas mercados, pero yo quiero saber eso. ¿Qué haces tú en tu día a día para decidir si una inversión te puede interesar o no? ¿Cuál es la metodología, el proceso, pasos que sigues? Y también, pues, cómo has aprendido todo esto a lo largo de los años. Si puedes, un breve resumen y si te parece luego, podemos verlo con la situación actual y diferentes activos o productos que puedas ver. Sí, por supuesto. Vamos a ver, yo he dado muchas vueltas, ¿no? Porque cuando yo me empecé a formar con 20 años, llevo casi 4 décadas y la metodología que utiliza cada uno va evolucionando, ¿no? Vas incorporando, vas descubriendo cosas, las vas incorporando, otras ves que dejan de ser efectivas y las dejas caer de tu metodología o pierden peso. A día de hoy, yo me he convertido en alguien que toma decisiones en base a dos grandes criterios, ¿no? Es la parte macroeconómica y la parte de análisis técnico y cuantitativo. Cuando gestionaba el fondo, por ejemplo, el peso del análisis fundamental era brutal. De hecho, mi socio era analista fundamental y tomábamos las decisiones con técnico y fundamental. Ahora le doy también mucho peso y respeto muchísimo el factor psicológico que hay en el mercado, es decir, intentar interpretar qué pasa por la cabeza, no mía, sino del resto de los inversores, porque al final la tendencia no la marco yo, la tendencia la marca la mayoría del mercado, ¿no? Con lo cual hay que, hay que saber leer también ese aspecto. Yo, cuando voy a invertir a largo plazo, lo primero que tengo en cuenta es qué entorno macroeconómico tenemos y eso incluye también el aspecto geopolítico. Y, y ahí cada uno mira o se centra en unas cosas o en otras dependiendo del momento, ¿no? A día de hoy, la preocupación máxima es por la evolución de la inflación, porque eso determina de alguna manera el margen de maniobra que tienen los bancos centrales para volver a políticas expansivas o de bajada de tipos. A su vez, esa inflación depende de ciertos patrones que detectas en el mercado, como el mercado inmobiliario, que pesa mucho en muchos índices como el IPC en Estados Unidos, de qué pasa con la economía china, que es un gran importador de materia prima, qué está ocurriendo en términos del petróleo o el gas por el lío que hay montado en Oriente Próximo y en Ucrania. Al final, como ves, tienes una percepción, ¿no? de cómo estamos, dónde están los principales problemas, dónde están los problemas que podrían acabar generando una gran bola de nieve, por ejemplo, en Real Commercial Estate en Estados Unidos, pues es una situación muy difícil, ¿no? O el mercado inmobiliario en China. Entonces, bueno, tienes que estar pendiente de ese tipo de cosas y cuando ya tienes una foto mental de decir, bueno, pues yo creo que el entorno está bien, pero el siguiente salto va a ser a deteriorarse. Bueno, pues ya estás vigilando cuáles son esos factores que de cumplirse, pues detectas que podrían provocar un cambio en el sentimiento de los inversores que dé lugar a un cambio de tendencia. Por lo tanto, la parte macro y vigilar el calendario económico es un primer enfoque crucial. Una vez has hecho eso, te vas a lo que el mercado opina y no lo que tú opinas, porque hasta ahora tú has generado una opinión de qué crees que va a pasar y lo que está pasando. Pero cuando te vas a analizar el mercado, tu opinión no vale nada. Lo que importa es qué ves, qué está pasando con Nvidia, por ejemplo. Y dices, pues puedes estar a favor o en contra de lo que ves, pero da igual. Si la mayoría cree que va a seguir subiendo, pues seguirá subiendo. Con lo cual, ese grado de humildad lo tienes que controlar, ¿no? Y cuando tú miras el mercado, con independencia si te parece absurdo lo que está pasando, pues tienes que intentar aprovecharte. Yo siempre he dicho que no gana dinero el que tiene razón, sino el que interpreta correctamente lo que piensa la mayoría. Con lo cual, bueno, ¿qué pasa con las bolsas en este momento? Hay mucha euforia, están caras desde el punto de vista de valoración, ¿qué están descontándose en términos de beneficios empresariales para los próximos años? ¿Qué pasa con la política de share buybacks que va a marcar la recompra de acciones máximos históricos otra vez? ¿Cuánto de la subida descansa en eso? El ejemplo de Apple fue perfecto, publica resultados que no es que sean para tirar cohetes, no estaban mal, pero es que anuncia 110.000 millones de recompra de acciones. Digo, apaga y vámonos, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tienes que conseguir entender todas estas cosas. Tienes que entender que
parte de lo que está ocurriendo con la bolsa americana y el buen comportamiento es por un estímulo fiscal brutal que han volcado con tres paquetes que parece que estamos post pandemia, justo después de la pandemia, pero no es verdad. Una economía que crece por encima de su tasa media y ahí tienes al gobierno tirando dinero al mercado y provocando que las condiciones financieras sean las más laxas desde el pico de 2021, a pesar de que los tipos están 525 puntos por encima. O sea, es que hay cosas que llaman mucho la atención. Entonces, bueno, cuando te vas al mercado, yo en principios de 2022, que me acuerdo que fue muy sonado, que dije, yo me bajo de la renta variable y luego en finales esto fue principios de 2022 y luego creo que a finales de 2022 empecé a comprar la bolsa china eh, y la gente me decía, estás loco, tal, en Estados Unidos, no aquí, tal. Y digo, bueno, la bolsa china no va nada mal, ya ha subido desde mínimos, creo que un 30 y tantos por ciento. Con lo cual, dices, ¿qué haces ahí? Digo, analizo el sentimiento de abatimiento, nadie quería invertir en China, todo el mundo lo veía como un sitio donde iba a ser el país contra el que Europa y Estados Unidos iban a guerrear en términos de aranceles, con un problema inmobiliario grave, pero había una capitulación, ya había bajado un 75% desde máximos, ¿no? Con lo cual hay juntas técnica de análisis, hubo un par de formaciones de vuelta muy interesantes, junto con sentimiento de mercado y valoraciones extremadamente bajas. Mientras que en el resto de los índices yo percibo una señal o una sensación de riesgo elevado porque no está controlada la inflación, porque los tipos siguen muy altos, eso va a ir poco a poco erosionando la tasa de crecimiento, la capacidad de consumo e inversión. Bueno, simplemente digo, tengo alternativas mejores que las que todo el mundo está utilizando para exponerse a la renta variable, ¿no? Yo lo he hecho en China. Y dices, vale, pues ahí estás aplicando técnicas que tienen que ver con métodos de inversión, de análisis de price action o de cotizaciones e indicadores técnicos. Con lo cual estás ya muy metido en lo que es análisis puro y duro de técnicas chartistas o de técnicas de cuantitativas. Y luego está la tercera pata, ¿no? La tercera pata es entender qué pasa por la cabeza de los inversores. En 2022 había una depresión mental, va a haber una recesión y es inevitable, que no se dio. En 2023 empezó a cambiar el sesgo y ahí hemos ido al optimismo extremo después del verano de 2023, la euforia que vimos que se alcanzaba en las métricas de sentimiento y en los indicadores de volatilidad como el VIX, ¿no? Entonces, estas tres patas son lo que conforman al final tu idea de dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Y va a depender en buena parte de la relación entre el potencial de ganancia que percibes respecto al riesgo que asumes cuando te metes, porque siempre puedes errar, ¿no? Y puedes perder dinero. Pero bueno, ese sería el cúmulo, digamos, de las tres pilares sobre los cuales yo dedico mi tiempo para tomar decisiones de inversión. Mucha información en muy poquito tiempo, además. Luego quiero también el tema psicológico que has mencionado, que es la tercera pata. El tema de GME, ahora el de los meme stocks y demás, que ha vuelto. Parece que está frenándose ya, pero hasta hace nada se disparó como un 600, 700%. Bueno, perdón, Sí. un 300, un 400. Luego que nos des un poco tu opinión y cómo quizás surfear esto. También tenemos mercado cripto. Em, pero como nos has dicho tantas cosas, o sea, me interesa al menos ir poco a poco. Sí. La primera parte, el tema de macro. Si la gente quisiera un poco ver cómo lo haces tú exactamente, porque hay infinidad de variables, ¿no? De todos los países, Sí. al final es súper complicado hacerte una idea de la foto de lo que es lo que está ocurriendo. ¿Cómo le harías tú un poco con el entorno actual del mercado estadounidense, por ejemplo, casi en máximos? China, ahí está, la guerra entre un poco lo que has comentado, también la IA apretando mucho en Nvidia, que esto está tirando también los índices. Eh, Sí, un poquito más en detalle esta parte. vale, si me dijeses, venga, vamos a hacer una masterclass tú y yo de 10 minutos en Eso macro es. aplicado a Estados Unidos. Te diría, Lo que harías tú. vale, lo primero que te diría es, por el lado, digamos, de advertencias peligrosas que no se han plasmado todavía en la realidad, tienes una inversión de la curva que es la cuarta más larga de la historia de Estados Unidos. Las otras tres, cuando llegaron a ser tan largas como esta, todas ellas provocaron recesión. Pero hay que entender que la inversión de la curva no pronostica la recesión cuando se invierte, sino cuando se desinvierte, que es cuando la Reserva Federal tiene que bajar agresivamente los tipos para combatir la desaceleración económica. Con lo cual, tienes, digamos, como
una señal latente muy negativa, pero que no ha dado el catalizador para decir ya va a ocurrir. Pero ahí tienes una primera señal. Pasa lo mismo con un índice que se llama Leading Indicators o Leading Economic Indicators, el famoso LEI, que lleva más tiempo negativo de lo que ha estado en ningún otro momento, salvo en 2008. Lo cual también te da una idea de, cuidadito con estas cosas que son indicadores que han funcionado muy bien en el tiempo pasado y que te están advirtiendo de riesgos. Luego, si te vas al momento presente, el último dato de crecimiento fue 1,6, esperaba 2,5 en términos de PIB, ¿no? De crecimiento económico. Con lo cual es la primera vez que detectamos que en un trimestre Estados Unidos cede terreno junto con un abatimiento del consumidor. ¿Es estructural? No lo sabemos, pero es el primer escalón que debe llamarte la atención porque la situación te plantea una duda de si el crecimiento de Estados Unidos es sostenible o no. Por otro lado, saber, como decíamos antes, que las condiciones financieras, que esos índices los publica, por ejemplo, la Reserva Federal de Nueva York o de Chicago, tienen su propio índice, lo puedes ver gratuitamente en su página web, que te dice que estamos en unas condiciones financieras tan laxas, tan cómodas, que casi emulan lo que vivimos en 2021. Y eso es como, digamos, la mayor balsa de aceite que le puedes meter a un activo de riesgo, condiciones financieras laxas, ¿no? Y eso ¿A qué explica te refieres en esta parte, condiciones financieras? o sea, se miden muchas cosas. Se mide el índice de volatilidad, se mide el comportamiento bursátil, se mide el coste de financiación y el spread, sobre todo, de lo que le cuesta financiarse a una compañía de mala calidad respecto a una compañía de buena calidad, o lo que sería equivalente al spread entre el high yield o bonos basura y el bono soberano. El número de cómo ha evolucionado la masa monetaria, la liquidez existente en el sistema en todo momento, las reservas de los bancos. Bueno, cuando sumas todas esas métricas, te dicen que el entorno está tremendamente expansivo, es decir, las condiciones que ha facilitado la Reserva Federal y el gobierno en Estados Unidos son increíblemente cómodas para invertir o para el buen comportamiento de los activos de riesgo. Cuando esas condiciones las drenan, lo complican, pues automáticamente el activo de riesgo se viene abajo, ¿no? Y hay gráficos muy bonitos que se ve la evolución de la bolsa con esas condiciones financieras y la correlación es como de un 0,85, o sea, un 85%, es una pasada. Con lo cual, ese factor hay que tenerlo en cuenta porque de cara a noviembre de este año, con las elecciones, habrá que ver si siguen dándole patada hacia adelante al déficit, ¿no? y a la deuda. Tienen ya 34 trillones de dólares de deuda y subiendo, y ya les cuesta financiar esa deuda más de 1 billón al año. Es escandaloso. La pregunta es ¿cuánto más? ¿Cuánto más van a poder? Y si finalmente dan un paso atrás y dicen hay que controlar este endeudamiento, ¿qué efecto va a tener en una economía que está ultradopada? Tienen 131% de deuda sobre el PIB. Es la economía del G7, quitando Japón, más dopada que existe, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Por otro lado, tenemos el bloque de inflación, que lleva guerreando con no ceder terreno desde principios de este año. Enero, febrero, marzo y abril no han prosperado como esperaba la Reserva Federal. No se sabe si es un mero bache o es realmente un problema. Y si es un problema, pues no te van a bajar los tipos de interés este año, cuando el mercado descontaba que te iban a bajar los tipos 7 veces en enero. ¿Eso qué hace? Dice, bueno, pues aparte de afectar al sentimiento del consumidor, afecta a algo que es muy importante, y es que todas las empresas que han sido tremendamente eficientes a la hora de bloquear líneas de financiación antes de que empezasen a subir los tipos en 2020 y 2021, a medida que avanzan los años, esos préstamos van venciendo y hay que renovarlos. Y ahora ya no los renuevas al 0%, los renuevas al 5,25, 5,50. Teniendo en cuenta que el 40% de las compañías del Russell 2000 no ganan dinero, no ganan dinero habiéndose podido financiar al 0%. La pregunta es qué va a pasar cuando tengan que financiarse al 5, 5 y pico. Bueno, pues estás ligando la situación financiera con la inflación que determina el nivel de tipos. Sabes que el desempleo es una métrica que es muy retardada, con lo cual no deberías esperar que anticipe nada, pero ya has tocado muchos palos, has tocado condiciones financieras, has tocado nivel de tipos, inflación, crecimiento, indicadores adelantados, ya tienes una foto. Dices, vale, ¿crees que va mejor la economía americana? Digo, no, va a ir a peor. Cuanto más tiempo retarde la Fed en recortar tipos, la probabilidad de que se enfríe la economía, y además es necesario que se enfríe para controlar la inflación, pues ese famoso desaceleración o soft landing
debería ser el escenario que veamos en la segunda parte de este año. Y aquí el riesgo es que se le vaya la mano a la Fed y no provoque un soft landing, sino una recesión, ¿no? Ese sería un poco el juego a nivel macro. O sea, si hubiera algún catalizador que pudiera crear una caída brusca, de estas 5 o 6 variables que me has dicho, ¿cuál crees que sería la Yo más creo que, indicada? yo creo que hay dos que probablemente serían cruciales. Si la inflación no remite, vamos a ver más quiebra de bancos pequeños y medianos en Estados Unidos por la exposición que tienen al commercial real estate y la necesidad de financiar deuda a tipos mucho más altos de lo que estaban acostumbrados. Con lo cual, si, el primer argumento es si la inflación no remite, yo creo que vamos a ver grietas que van a ir ampliándose, primero en el sector bancario, luego en el sector de crédito y luego probablemente se va a extender a nivel general. Y el segundo gran factor te diría que es exógeno, es la situación geopolítica. No tenemos ni idea, ¿no? Parece que nos estamos acostumbrando a una guerra duradera en Ucrania, nos hemos acostumbrado a un conflicto en Oriente Próximo, hemos conseguido capear los primeros efectos nocivos de la tensión en el precio del petróleo y del gas, y luego todo ha revertido a una situación como pre-crisis. Pero ahí está, ¿no? La batalla comercial que empezó en 2018 entre Estados Unidos y China y que va en aumento. Acaban de anunciar subidas de un 27,5% de aranceles en vehículos eléctricos a un 105%. Se ha ampliado a paneles solares, a baterías. Estamos hablando también de esos impuestos en frontera a tierras raras. China supongo que tomará sus propias represalias. Veremos si gana Donald Trump. Ha dicho que va a meterle un 200% de arancel a los vehículos eléctricos y un 60% a cualquier producto que venga de China. Todo eso es inflacionista. Con lo cual, yo creo que la tensión geopolítica, que es algo que no está bajo control porque puede pasar cualquier cosa, es un factor determinante. Y luego la evolución de la inflación desde el punto de vista de dentro de la economía, creo que es la clave para saber qué va a ocurrir durante los próximos trimestres. Saliéndome un poco de esto, con el tema de China y Estados Unidos, se habla ya, según ciertas variables, que China ya ha superado a Estados Unidos. ¿Tú crees que en general económicamente lo va a conseguir? ¿O que está ya? ¿O crees que, no lo sé, que quizás Estados Unidos al final se las apañe para mantenerse ahí durante otra... Porque al final tenemos datos de China que no sabemos hasta qué punto son ciertos o no. Cierto, sí, totalmente. Es decir, la falta de credibilidad de la información que nos llega de China es uno de los grandes inconvenientes, ¿no? Pero que es la segunda economía del mundo, nadie duda de que lo sea, y que lleva cerrando gap en términos de PIB y en términos de nivel de renta per cápita con Estados Unidos, también es una realidad, ¿no? Y que ha hecho una de las mayores migraciones del campo a la ciudad que se puedan recordar en los últimos siglos también. Además, tiene una cosa que es muy buena. Yo creo que China tiene opinión a largo plazo, tiene objetivos de largo plazo. Yo creo que ninguna economía desarrollada a día de hoy tiene objetivos de largo plazo porque al final los mandatos de las democracias del G7, pues bueno, aspiras a gobernar 4 años y como mucho 8, y eso no es largo plazo, con lo cual tú gestionas tu mandato. Mientras que en China creo que tienen de verdad una idea de qué quieren ser de mayores, qué quieren ser dentro de 25, 30 o 40 años, ¿no? Yo creo que sí, que van a adelantarlo. Y no solamente porque China probablemente siga haciéndolo bien a su manera, que no es un modelo perfecto ni muchísimo menos, pero es que creo que lo que ha ocurrido es que el modelo estadounidense se ha prostituido, ¿no? Es un modelo donde hace 3 décadas era puro capitalismo, casi darwiniano, ¿no? El que lo hace bien se forra y el que lo hace mal se arruina y es un pobre que vive en la calle. Y dices, es un modelo durísimo, digo, sí, pero es un modelo que prima el talento, que prima el esfuerzo. Ahora no, ahora tienen una economía que es capitalista para el éxito y socialista para la pérdida. Y esto empezó con la quiebra de los bancos en 2008, ¿no? Cuando se sacó dinero de la población para hacer un bailout o salvamento a la banca. Y a partir de ahí continuamente. Esta deuda en la que ha incurrido el gobierno estadounidense, la gente dice, no, es que el gobierno nos ha salvado. Digo, pero estás loco que la deuda en la que ha incurrido el gobierno tarde o temprano la va a tener que pagar y la paga con impuestos. O sea, lo que ha hecho es adelantar tu dinero, nada más. Pero tarde o temprano te lo va a tener que cobrar. ¿O te pasará como Japón? Claro, y si no te pasa como Japón y no te lo cobra, se te va a cobrar indirectamente por la inflación, que ya lo estamos pagando. Si tu dinero con estos niveles de inflación
pierde un 30% de capacidad adquisitiva en 4 años, pues tan empobrecido un 30% en 4 años. No hay que ser muy genio para darse cuenta de esto. Con lo cual, aquí no hay soluciones utópicas donde todos ganamos. La pregunta es, ¿no tenían que haber ayudado? Digo, sí, claro que tenían que haber ayudado en la pandemia, pero no seguir ayudando 2 años o 3 años después de la pandemia, como están haciendo hoy. Tienen que ser más coherentes. Entonces, ah, para mí, el entorno, digamos, de entender cuáles son las fuerzas que dominan la situación y por qué hemos llegado hasta aquí es tan importante como el propio análisis del gráfico o de un dato macro, ¿no? Tienes que entender cómo se mueve el mundo. También tienes cosas muy buenas como la IA, ¿no? Que probablemente van a aumentar en los próximos años la productividad una barbaridad y tal vez esta sea la solución a la cual nos enfrentemos cuando la población mundial empiece a decrecer, ¿qué va a pasar? Y dices, bueno, ¿y qué pasa si falta mano de obra? Digo, es que a lo mejor la IA sustituye esa mano de obra. Es decir, es que hay como muchas piezas en movimiento, unas de un perfil largo plazo, otras de medio plazo, otras de corto plazo, ¿no? Pero hay que ser capaz de tener una opinión, bajo mi criterio, sobre todas estas cosas porque son lo que componen el puzzle grande. Y no, totalmente. Antes de pasar a la segunda parte, que es más cuantitativo, digamos, a price action y demás, una persona, o sea, ¿cómo has aprendido tú todo esto? Quiero decir, porque son muchos años, efectivamente, pero ¿dónde puede ir una persona para aprender estas cosas? Yo luego voy a intentar poner gráficos de las variables que me has dicho, pero claro, Vale. son infinidad de sitios. ¿Qué debe hacer alguien Sí, para saber por dónde encontrarlo mira, todo? yo cuando hace un año más o menos quise, y que con la idea de bajar ritmo, luego la verdad es que he subido el ritmo 3 veces más de lo, o sea, no, trabajo 3 veces más de lo que trabajaba antes cuando la idea era reducir Ya. trabajo y vivir un poco más cercano, digamos, al disfrute, ¿no? Eso también te da una idea de cómo preveo yo mi futuro y cuánto acierto. Pero la realidad es que me planteé trasladar lo que había aprendido casi en 4 décadas, ¿no? Y siempre pensando en términos de cómo se lo enseñaría a mi hijo, que ninguno de ellos se dedica a esto, por cierto, pero o cómo me habría gustado que me lo enseñasen a mí, ¿no? Era un poco el punto de partida. Y esta reflexión que hemos hecho ahora en vivo de la parte macro, la parte de análisis o de metodologías de inversión y la parte de entender el sentimiento que reina en el mercado y el por qué, me pareció que era como los 3 grandes pilares, ¿no? Luego cada uno le da más peso a una faceta o a otra. Y de ahí salió la idea de un máster o un programa para invertir con éxito que tiene estas 3, ¿no? Entonces yo tengo un módulo que enseño qué parte de la economía es fundamental entender y cómo se lee en datos concretos, dónde hay que ir a buscar esos datos, y además en páginas web gratuitas y de muy buena calidad, porque algunas son de bancos centrales. Cómo interpretar todo eso, qué papel juegan bancos centrales y gobiernos con políticas monetarias y fiscales, y esas señales anticipadas de riesgo también las comento. Todo eso es como un módulo macro. Luego, la segunda parte es cuando ya te metes a no lo que tú crees que va a pasar, sino lo que el mercado cree que va a pasar, porque la cotización de los activos lo que muestra es esa realidad, ¿no? Y entonces ahí enseño desde si no inviertes, pierdes dinero sí o sí, modelos de inversión sin complicaciones tipo DCA o DCAs mejorados, que es invertir cada X tiempo una cantidad fija. Modelos donde tú haces el timing, donde tú decides en qué quieres estar o no quieres estar. Y ahí hablamos de todo lo que es price action, desde lo más básico, Sí, sí. desde tendencias, subtendencias, soporte, resistencia, zonas pivote, Fibonacci, Elliott Wave, relación entre ambas teorías. Y luego ya la parte cuantitativa, ¿no? Indicadores, me da igual. Hay un bloque que es todo seguimiento de tendencia, una media, 2 medias, 3 medias, combinación de osciladores de medias, de bandas sobre medias, la simple, la ponderada, la exponencial, la triangular, la adaptativa, hay como muchas cosas ahí. Y luego osciladores, ¿no? El parabólico también está ahí, y luego osciladores como RSI, momento, MACD, estocástico, Commodity Channel Index, indicadores de volatilidad como ADX o Average to Range o bandas de Bollinger. Y todo eso es como la parte quant del mundo del análisis técnico, ¿no? Cómo se usa. Y yo ahí quise dar un salto más porque siempre pienso, pues el que tenga mucho nivel, que se entretenga, ¿no? Y le dije, bueno, voy a montar sistemas de trading con todos ellos para enseñarte con parámetros optimizados qué es lo mejor, el escenario idílico que habrías podido conseguir, porque optimizar con datos pasados es idílico, no se puede mejorar el resultado. Y luego cómo mides desviaciones realistas de cara al futuro, ¿no? Y la optimización en cascada.
Y luego y lo que hacía yo en mi fondo, cuando gestionábamos este fondo de 500 millones de dólares, pues cómo hacer trading relativo entre dos activos, no direccional, sino trading de reversión a la media. Y ya el tercer bloque era psicologías de inversión, psicologías de trading, que es una cosa es lo que tú aquí organizas con tu método, tus argumentos y tal, y otra cosa es cuando ya abres la estrategia que pasa la patata y la patata te vuelve loco, ¿no? Porque pierdes la fe, te animas, te vuelves eufórico, te vuelves negativo, te llega el estrés, quieres cerrar parte de las estrategias y ahí hay perfiles de inversor que intentan evitar ser, cómo controlar las emociones, qué pasa con la dopamina, cuál es el mindset correcto antes de empezar a invertir, cómo puedes buscar ejercicios de relajación si ves que no estás en la condición adecuada para tomar decisiones. Es un mundo muy, muy bonito, muy apasionante, ¿no? Bueno, Y y que súper al que completo todo esto. sí, le damos muy poco peso a esta parte. Tal vez es la que peor se explica. Del otro hay mucha gente que intenta explicarlo, pero la parte psicológica, o has estado gestionando toda tu vida y te has puesto a prueba y has visto tus errores y tus aciertos en los momentos máximos de estrés, o es muy difícil hablar de esto con criterio, ¿no? ¿Y esto, este programa, este máster, está ya o dónde lo puede ver la gente? Sí, sale el 3 de junio. Ah, Haré una presentación, haré dos cosas. Haré una explicación de mi cartera actual de inversión y qué espero hacer en los próximos 6 meses. Y luego lo ligaré con el propio programa para que la gente sepa cómo tomo esas decisiones en función de lo que enseño en ese programa. con tus Y eso es inversiones lo que, reales, ¿no? sí, totalmente real. Es que es la única manera. Yo Sí, creo sí. que tal vez la ventaja competitiva que tenemos los que nos hemos ganado la vida haciendo esto durante 4 décadas es que no tenemos ningún pudor a la hora de explicar lo que hacemos y por qué lo hacemos y lo que vamos a hacer, ¿no? El que evidentemente vende algo sin haberlo hecho, pues esa parte no la puede desarrollar. Entonces yo prefiero ser franco y decir, bueno, además es un seminario gratuito y, oye, quien quiera, independientemente, aunque no compre el curso, va a ver cuál es mi cartera y qué movimientos quiero hacer en los próximos 6 meses. Seguro que algo aprende de ese proceso. Me pasáis el enlace y lo pongo en la Claro que descripción sí. para que la gente pueda Encantado. apuntarse. Además, yo también quiero verlo en qué estás metido ahora, porque ya o sea, de tus cosas particulares hablamos hace mucho, pero ya hace Sí. bastante que no. A ver, disculpadme un segundo porque me ha pasado el enlace y quiero ver un poco qué es lo que tiene y así vosotros, si a alguno os interesa, os apuntáis. Las claves para ser un inversor rentable, 3 de junio, en directo, gratuito, a las 7:07. Y nos va a compartir los cambios en sus posiciones de inversor y cómo prepara su cartera de cara a la segunda mitad de este año, 2024. Información de Pablo, dónde ha trabajado, nosotros coincidimos en XTB, los premios que ha recibido. No sabía que le habían dado el premio en 2023 de mejor divulgador financiero. Bueno, la verdad es que el año pasado creció un montón, Pablo. ¿Qué nos va a explicar? ¿Cómo estoy preparando mi cartera para el 2024-25? ¿Cómo mejorar tu perspectiva financiera para tomar mejores decisiones? ¿Y cómo acceder a nuestra formación? Vale, máster de inversión y trading en mercados. Esto ya para quien le vaya interesando. Regístrate. Yo me voy a registrar, ya os lo he comentado. A ver cómo es el proceso. Don Álvaro. Aceptamos. Y ya estaría. Ah, pero mira, además han creado un canal de Telegram para poder ver desde ahí. Vale, se trata de. Entiendo que este es su canal de Telegram oficial donde publica todos los vídeos, todas las cosas que va teniendo. Pues nada, si os interesa, ya sabéis, nos vemos por allí el día 3 de junio, que faltan unos días, 11 días, pero iros apuntando y yo imagino que os mandará un email recordatorio durante el propio día y en días anteriores. Así que seguimos con la entrevista. Y para tampoco, pues ya llevamos casi, bueno, llevamos media horita. La parte, o sea, me gustaría, no sé si quieres hablar de la parte cuantitativa, pero luego me interesa la psicológica. Así que de la parte cuantitativa, por ejemplo, de entre todo lo que nos has comentado, que es un montón de cosas, al final Ujú. luego cada uno va viendo qué le gusta. ¿Cuál es tu favorita o cuáles al menos crees también que son imprescindibles para defenderte en este mundillo? Mira, yo creo que lo mejor que me ha pasado a mí es que he probado todo, ¿no? Yo cuando estaba en Banco Santander llevaba el departamento de análisis cuantitativo, con lo cual lo que hacíamos era crear sistemas de trading automáticos que aplicábamos a 22 activos descorrelacionados y teníamos nuestra propia cartera, digamos, una unidad de P&L que se llamaba, unidad que generaba beneficios y pérdidas, con lo cual no era teórico, lo diseñabas, lo ponías en práctica y empezabas a generar resultados, ¿no? Y además con cantidades relativamente grandes. Y eso me permitió adquirir muchos conocimientos de los pros y los contras de los sistemas,
de la disciplina que te exigen, que es brutal, para no venirte abajo en el peor de los momentos, de cómo funciona esa estadística y cómo interpretarla, que eso también lo cuento en el módulo de sistemas de trading. Pero luego tuve que adaptarme cuando lanzamos el fondo BBVA Partners Alternative Investments. Mi socio era fundamental, analista fundamental, con lo cual ya no cabía tomar decisiones en base a un sistema de trading. Y entonces tuve que aprender a combinar mi visión discrecional sobre el mercado con su visión de análisis fundamental. Y estuvimos 13 años y el fondo tuvo 500 millones de dólares, o sea, no fue ninguna cosa corta. Y aprendí muchísimo de análisis fundamental y de cómo piensa esa gente y cómo coordinar las señales. Y luego, cuando convertimos el fondo en un market neutral, que básicamente no tomaba posición larga o corta en el mercado, sino que comprabas Goldman, vendías JP Morgan, o era un fondo financiero, comprabas BBV y vendías Santander, y así sucesivamente, o comprabas Eurostoxx y vendías IBEX. Empezamos a desarrollar modelos de trading algorítmico en reversión a la media, ¿no? Que yo usaba para ese posicionamiento. Con lo cual te da como una gama de productos muy amplia, que lo cuento todo en esa metodología de inversión, porque a nadie le puedes decir, haz esto, tiene que escoger él, ¿no? Hay gente que querrá meterse más en el corto plazo, llevarlo incluso al scalping. Habrá gente que prefiera sentarse en medio plazo tipo swing trading. Otros que dirán, no, yo no tengo tiempo, yo lo que quiero es que no perder capacidad adquisitiva y me voy a un DCA o a un DCA mejorado con una visión de largo plazo, ¿no? Entonces, lo bueno aquí es que les abrimos las posibilidades, es decir, quieres ser más price action, quieres ser más técnico, quieres ser más algorítmico, y les ofreces la información para que escojan o que prueben a ver qué es lo que más les llena, qué es lo que más les gusta, ¿no? Antes de pasar al tema de psicología, has dicho DCA mejorado. ¿Qué es, por ejemplo, un DCA mejorado para que la gente pueda entender que igual no lo conoce ni las siglas? A ver, hay dos cosas en el DCA. DCA es Dollar Cost Averaging, que básicamente es tú metes la misma cantidad de forma constante, con lo cual cuando el precio del activo que estás comprando baja, pues compras más títulos, ¿no? Porque si cotiza a 1.000 y tú inviertes 1.000, pues compras uno, pero si pasa a cotizar 500 y tú inviertes 1.000, compras 2 unidades, ¿no? Entonces, haces buena media cuando el mercado hace procesos correctivos o procesos bajistas. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitas que el mercado te garantice que va a subir, y eso no es tan fácil. Cuando la gente me dice, no, la bolsa siempre sube, digo, sí, la bolsa sí, pero no me has dicho el por qué siempre sube o por qué crees que siempre sube a largo plazo. Y yo te lo digo, porque la bolsa tiene implícitamente gestión activa. Es decir, si tú miras el SP500 de hace 60 años, el 80% de las compañías han desaparecido. Es decir, en el SP500 o en el IBEX 35 o en el Eurostoxx 50 están las 35, las 50 o las 500 compañías mejores de la actualidad. Y las que no han dado la talla las has ido quitando y las has ido sustituyendo por otras. Con lo cual, en el propio proceso de capitalización bursátil, que es como asignas los pesos a las acciones dentro de un índice, tú te estás quitando toda la morralla y estás metiendo siempre lo bueno. Es normal que a largo plazo, ya que solamente metes lo bueno, pues tienda a hacerlo bien. Ese es un concepto. El segundo concepto es el efecto de la inflación, ¿no? Es decir, todo activo que cotiza contra una moneda fiat que se está depreciando tiende a subir del precio. Pasa con el inmobiliario, pasa con las criptomonedas y te pasa, por supuesto, con la bolsa. Entonces, hay conceptos que hay que entender, y luego, cuando la gente te dice, no, es que si hubieses invertido desde hace 50 años o de hace 40 años en Estados Unidos, $1.000, digo, ya, pero es que los $1.000 de Estados Unidos de hace 40 años no tienen nada que ver con los $1.000 de hoy. Para que te hagas una idea, que ese cálculo yo lo enseño en varios ejercicios del curso, 1.000 euros de España en el año 60 son 44.000 hoy. Con lo cual, cuando la gente me dice, no, si hubieses comprado 1.000 euros, digo, es que no estás comprando cantidades iguales, figura. Es que una cosa es DCA desde hace 5 años, donde la pérdida o la base del dinero es casi la misma, y otra cosa es cuando te vas 50 años atrás. Tú dile a alguien 50 años atrás que tiene que invertir 1.000 euros. Te dice, ¿qué pasa? ¿Que crees que soy rico? Entonces, en la idea del DCA hay implícitos muchas cosas que no son correctas y que desestimamos porque el resultado pues, es bonito, ¿no? Un DCA mejorado es un DCA, por ejemplo, basado en
en desviaciones a un punto de equilibrio que puede ser una regresión o un eje central de unas bandas de Bollinger, donde en función de en qué parte de las bandas cotiza, tú haces inversiones por 1, por 2, por 3 o por 4. Y entonces estás realmente utilizando las correcciones de forma muy apalancada para meter mucho dinero y luego cuando hay euforia, estás invirtiendo también todos los años, pero estás haciéndolo en una cantidad mínima. Esa es una forma, digamos, de enfocar ese DCA mejorado. Sí, no, es algo que yo siempre he pensado. Digo, quien haga esto, la clave es cuando hay muchas caídas, o sea, caídas grandes, y meter más todo lo que puedas, ¿no? Porque eso te va a promediar a la baja tu precio y es mejor. Pero bueno, es otro tema, tampoco quiero entrar porque esto da para mucho. La parte psicológica, entiendo que has gestionado muchos años un fondo, esto poquita gente lo ha hecho. Sí que es verdad que la gente gestionará su propio dinero, entiendo que gestionar clientes no tiene nada que ver, pero bueno, ¿qué vais en vuestro curso, qué vais a enseñar, qué podéis aportar a la gente o qué trucos quizás usas tú en tu día a día para llevar los vaivenes? Bueno, yo te diría que ahí, dentro de lo que es la parte de psicología del trading, hablo mucho de dónde está el trader o el gestor ganador, ¿no? Cuando tú hablas de un gestor de inversiones que lleva décadas batiéndose el cobre con el mercado y haciéndolo medianamente bien, descubres que es un gran gestor del riesgo, ¿no? No es un tío que se obsesiona por acertar 7, 8, 9 veces de cada 10, sino que se obsesiona para que cuando acierta gane mucho más dinero del que pierde cuando falla, porque es inexorable que vas a fallar muchas veces también. Entonces, a partir de ahí hablo mucho de la relación beneficio-riesgo, dónde está ese punto de equilibrio razonable, la importancia de la disciplina a la hora de gestionar los stops y los take profits, qué tipos de stops y take profits existen, cómo hay que combinarlos para ir reduciendo estrés psicológico a medida que la operación va funcionando a tu favor. Y luego todo el cúmulo de perfiles, ¿no? Hemos hablado 1000 veces de mitos y leyendas en el mercado, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando te hablas de la mano negra, los pececillos, El como institucional. sí, el institucional o el cómo te controlan o que te hacen saltar los stops. Bueno, pues aquí hago un repaso de todas aquellas cosas que rulan por internet, ¿no? Que las oyes continuamente y que son la excusa del trader particular cuando las cosas no le van bien, ¿no? Comento también perfiles de traders, ¿no? El que nunca quiere perder, el que no asume la pérdida y hace un martingala, el que en un momento dado va tan mal todo que deja de analizar y dice, esto se lo dejo a mis hijos. Bueno, pues analizo qué hay detrás de de esas emociones y a dónde te conduce esa actitud, ¿no? Hablo también de los errores típicos que hay que evitar a toda costa para no acabar quemando la cuenta. ¿Cómo nos afecta el ego a la hora de tomar posiciones? Y luego, ¿cómo convertir el efecto de la dopamina, porque esto es una droga, en el fondo el trading es un poco droga, cómo convertirlo en algo favorable y no desfavorable, ¿no? Y luego dedicamos un tiempo al famoso mindset, ¿no? Es decir, ¿en qué estado tienes que estar antes de ponerte a jugarte tu dinero? Porque no vale cualquier estado. ¿En qué estado anímico? ¿En qué estado psicológico? ¿En ese equilibrio que necesitas que tener para decir, bueno, tengo garantías de que esto va a salir bien, ¿no? Y si no sale bien, tengo garantías de que voy a aguantar la racha mala sin que sea un drama, sin que me amargue la existencia, ¿no? Y como digo, al final hacemos un pequeño ejercicio, llevamos un poco para que la gente que le interese trabajar más este aspecto, pues a través de mindfulness, pues puede hacer un pequeño cursito, ¿no? De práctica, de buscar ese equilibrio, ¿no? Esa mejora personal, no solamente ya en el mundo de las inversiones, sino de forma general. No, el aspecto psicológico, o sea, yo al principio no le daba tanta importancia, pero me han contado ya en todos estos años traders, son sobre todo intradía, que sí que hacen sus cosas, hacen visualización, no es una meditación como tal, pero sí que hacen cosas y te lo dicen súper convencidos. Entonces, si esta gente que gana muchísimo dinero lo hace y le funciona, pues igual hay que escucharlo porque puede ser que funcione. Para... No, perdona, dime, te quería... No, te iba a haber dicho que esto es como cuando, o sea, que la gente, para que la gente lo entienda, esto es como cuando tú llevas un día malísimo, ¿no? Y te notas que vas descolocado, ¿no? Que dices, estoy que me como a alguien por los pies. Y de repente surge una discusión en el entorno familiar, ¿no? Bueno, pues tú, antes de empezar la discusión, tú eres plenamente consciente de que ni eres objetivo,
que vas muy caliente, que vas a sobrereaccionar, que es probable que subas el tono de voz. Es decir, antes de que ocurra, tú personalmente eres consciente de que no es el momento de tener esa discusión. Bueno, pues pasa lo mismo con el trading. Hay momentos en los que tú ves al trader que antes de abrir la pantalla ya le ves cómo se está moviendo, cómo coloca las cosas en la mesa, cómo se prepara el equipo y piensas, no, así no, tío, vete. O sea, vete porque es que estás atacado. Es que ya la manera en que tecleas en el teclado para abrir la plataforma ya me da mal rollo. O sea, estás golpeando las teclas como con saña. Ahí tienes que conseguir otro estado, ¿no? Un estado, aparte que es que esta actividad, cuando mejor sales, cuando eres un poco robot. Cuando tú tienes una metodología y la repites con una confianza ciega, sabiendo que el 40% de las veces saldrá mal o el 50%, pero no importa. Porque si ganas el doble cuando aciertas de lo que fallas, de lo que pierdes cuando fallas, vas a ganar dinero. Con lo cual ya no luchas contra la operación mala, es parte del juego. Es como decir, bueno, pues esta es una mala, pues será una de las del 40, 45, 50% malas. ¿Qué más da? Y ya no tienes la tentación de quitar el stop o bajarlo o de no tomar la ganancia cuando llegas. Es decir, se trata casi de inhumanizar, ¿no? De quitar el factor humano de la actividad y convertirlo en algo recurrente. Y decir, no, mira, es así, se hace así, pum, pum, como quien hace chorizos. Y, y aún así habrá años malos, digo, sí, claro, y meses malos, por supuesto. Digo, pero a la larga, la experiencia lo que te dice es que actuando de esta forma, el resultado que cosechas al final es rentabilidad positiva, ¿no? Que es lo que vas buscando al fin y al cabo. Y con el tema de, ya te he comentado antes, de los memes, meme stocks, GME, AMC, que se ha vuelto a poner calentito. Aquí el aspecto psicológico, entiendo que hay dos, ¿no? El de la gente que quiere intentar ganar dinero con ellos y también el de los que están, a pesar de ver lo que ocurrió hace ya unos cuantos años, vuelven, además en base a nada, porque es un chico que ha subido una foto en Twitter, me parece, el iniciador de todo el tema de GME, pero no hay fundamentales. Entonces, ¿qué consejo le darías a esta gente o cómo les dirías que psicológicamente, si quieren hacer algo en ellas, lo enfocaran? Porque no es fácil, porque eso se mueve mucho y dices, habría ganado tanto. Ya, pero Yo tuve que prohibir a mis hijos una época en el año 2020, finales de 2020, que en la cena en casa el tema recurrente era primero criptos y era alucinante. Bueno, ninguno se dedica. Yo tengo 5 y hay cinco. de todo. Educación infantil, diseño de interiores, informático, medicina, bellas artes. O sea, tengo toda la gama, pero nadie ha tocado nada de economía. Con lo bien que comunicas, no has convencido a ninguno. A ninguno. Yo creo que han dicho, este tío vive fatal. Me ven currar tantas horas que dirán, ¡buah, qué mierda! Ya lo heredaremos, ¿no? Lo que gane ya lo heredaremos. Y creo que son bastante más inteligentes que yo. Pero bueno, lo cierto es que hubo un momento en que empezaban a hablar de, no, mejor Ethereum que Bitcoin. No, yo tengo Solana. Yo decía, pero bueno, Cardano, tal. Digo, pero un momento, digo, oye, que yo me dedico a esto. Y me ignoraban. Y era como, pero claro, yo dije, bueno, pues mira, de hecho, con 2 de ellos compramos unas criptos, fue muy gracioso, porque cuando llegaba a 60 y tantos mil la primera vez Bitcoin, les dije, hay que quitar la mitad. Bueno, me retiraban el saludo, no tienes ni idea, no sé por qué tengo que quitar la mitad, mis amigos están comprando más, digo, ya, tú has ganado un 300%, figura, y vas a vender la mitad porque así te garantizas que ya no acaba pérdida esta operación. Bueno, de ahí vimos la parte del colapso, bueno, algunas 90% como Solana, otras 70 y tantos por ciento como Bitcoin, y desapareció la temática de la mesa, ¿no? Yo les decía, ahora que deberéis estar preguntándome, papá, ¿no es momento de reinvertir lo que quitamos? Callaos como perros, ¿no? Lo cual te da una idea de cómo funciona la mente del que no entiende, el que no sabe. Pero después de las criptos llegaron los memes y entonces cuando empecé a escuchar en la mesa de casa, no, es mejor AMC que GameStop, no, yo me he pillado pelotón, yo quiero tal, dije, mira, el próximo que mencione un meme stock no cena en esta casa, o sea, os quito el acceso al salón. Porque es que es tal el desconocimiento que tenéis, estáis comprando compañías que pierden dinero solamente porque una panda de indocumentados dicen que van a ganarle la batalla a la industria de los hedge funds. Digo, curiosamente yo he gestionado un hedge fund de 500 millones de dólares durante 13 años. Digo, y ya te aseguro que estos tíos no van a desbancar a Wall Street ni de coña, te lo aseguro. Digo, porque hay tal poder, existe tales lobbies de poder en torno a Wall Street y manejan una cantidad ingente de dinero y es materialmente imposible. Podrán cargarse un hedge fund que esté ultra apalancado, como le pasó a este que cayó y tal.
Digo, pero nada más, nada más. Esta industria está totalmente controlada. Digo, y desde luego no va a ser un grupito de particulares, aunque sean 10 millones de particulares los que van a poner en tela de juicio hedge funds que tienen billions bajo gestión. Y se demostró. Yo me acuerdo que en aquella época dije, esto es un disparate, esto es una tontería absoluta. Y me pusieron a caer de un burro en las redes. No tienes ni idea, tal y cual. Bueno, hasta que de repente Pelotón bajó un 100% de lo que había subido, AMC bajó un 100%, GameStop perdió un, no sé cuánto fue, un 80% de lo que había subido. La mayoría, diría que el 99% de los meme stocks se fueron a cero o prácticamente a cero, ¿no? Y la gran mayoría de la gente había comprado en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Y yo pensé, bueno, mira, han aprendido una lección. Y ahora veo lo que ha pasado estos últimos 2 días y me fascina. Digo, mira, no. Es verdad lo del hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es decir, no aprendemos de las lecciones. Por eso cuando te dice lo de la historia no se repite a sí misma, pero rima, es totalmente cierto. Porque en el fondo la mentalidad de la gente de quiero forrarme y rápido, porque cuando tú entras a mirar el grupo de los Wall Street Bets, por ejemplo, no hay grandes gestores, no hay gente con mucho No. patrimonio. Hay gente con muy poquito dinero que, claro, dices, tengo 1.000 y quiero 10.000. Digo, sí, claro, entonces vete a estas A ver si hay suerte. absurdidades que hacéis, Sí. porque es la única manera de hacerlo. Eso sí, ten en cuenta que como la relación riesgo-beneficio siempre existe, si quieres ganar 10.000 con 1.000, la probabilidad de perder esos 1.000 es altísima, como les pasó en 2022 a casi todos, ¿no? Entonces, es curiosísimo, ¿no? La mentalidad de la gente, la mentalidad de la industria. Sí, y te salvará alguno que habrá ganado un montón de dinero, pero la mayoría absoluta ha perdido todo lo que invirtió. Y ahora parece que quieren volver a intentarlo, lo cual es curiosísimo, la verdad. Sí, no, igual no aprende mucho la lección, pero es verdad, es eso, es gente con cuentas pequeñitas, bloques como Robinhood que democratizaron mucho el acceso, pues ayudaron a todo esto. Sí. Y veremos qué es lo que pasa. Ahora lo tenía por aquí, de hecho cuando dejemos de hablar me voy a poner a tradear GME. Y Interesante. nada, Pablo, no sé, muchas gracias por visitarnos. ¿Qué día era el seminario? Es el 3 de junio a las 7:07 hora de Madrid. Será, te digo, tendrá 2 partes. Una, hablar de mi cartera y lo que voy a hacer, y la otra, presentar la formación. Y voy a hacerlo lo más práctico posible para que la gente vea cuál es el proceso. Es mi metodología, no quiere Sí, decir sí. que sea la única. Hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Pero creo que lo que es coherente es que enseñes lo que tú haces para tomar tus decisiones y no cosas que no haces, ¿no? Por eso lo voy a enfocar exactamente al procedimiento que yo sigo y explicaré por qué tomé las decisiones que tengo ahora mismo en cartera, también con estos criterios macro, técnico y de psicología, claro. Vale, 707 has dicho. Sí. Ahí. Sí. Creo que la propuesta de la hora, alguien del equipo de marketing me dijo 707, Sí, así no sí. se va a olvidar nadie, es perfecto para que, digo, bueno, Viene de bueno, marketing seguro esto. seguro. Vale, pues luego le hablaré con. Vale, ya sé, para que me pase un enlace, lo pondré abajo. Y nada, no sé si quieres decir algo más para ir terminando. No, la verdad es que, bueno, primero saludar a la audiencia, porque siempre cuando tenemos estas charlas da la sensación de que estamos tú y yo solos y sé Ya. que detrás hay una gran audiencia. Habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. Yo siempre he dicho que me parece fenomenal la crítica constructiva. Me suelo calentar o al menos me molesta la crítica por criticar, ¿no? La gente que insulta sin ningún argumento. Pero es muy bonito cuando recuperamos la capacidad de debate, de que básicamente consiste en intentar convencer al de enfrente que no opina como tú sobre un tema, ¿no? Yo tengo esta visión. A favor, tengo que llevo casi 40 años ganándome la vida con esto a nivel profesional, con lo cual no tengo que demostrar nada. En contra, que es la forma en la que lo hago yo, seguramente habrá formas mejores de hacerlo, ¿no? Pero sí me gustaría decir a la gente que esto no es que esto es una maratón, que esto no es un sprint, que aquellos que quieran buscar en esta operativa de GameStop o de AMC, cosas parecidas, el camino para forrarse rápido, probablemente lo que van a encontrar en la mayoría de los casos es el camino para arruinarse rápido. Y que si quieren realmente dedicarse a esto, que habría que hacerlo, como hemos dicho antes, para optimizar o no perder capacidad adquisitiva, que lo hagan con criterio, que lo hagan con un proceso formativo y sabiendo que tienen toda la vida para ir adquiriendo conocimientos e ir implementando estrategias que luego, cuando llegue el momento de la jubilación, pues les den una cierta calidad desde el punto de vista del patrimonio que han podido ahorrar, ¿no? Y han podido gestionar. Efectivamente, cuidar el dinero, que después Totalmente. nos cuidará a nosotros el día de mañana. Efectivamente, efectivamente. Pues nada, Pablo, muchas gracias por visitarnos y nos vemos en el próximo.
Fenómeno, Álvaro. Aprovecho para saludarte, por cierto, que hacía mucho que no hablábamos. Saludo. Hasta ahora.